Aproximaciones al fundamentalismo católico. Un ensayo de Ricardo Franco, catedrático de la Facultad de Teología de Granada, ex rector de la misma. El fundamentalismo en general y el católico en particular es un fenómeno muy complejo al cual solamente nos podemos aproximar desde distintos puntos de vista y desde muy distintas definiciones. Cuando se habla de fundamentalismo católico, lo que se quiere decir no es que el catolicismo sea un movimiento fundamentalista, sino que en él se pueden detectar corrientes, tendencias o movimientos fundamentalistas y que posiblemente estas tendencias surgen de alguna estructura no esencial, sino temporal de la misma Iglesia Católica. Eso es lo que yo pretendo descubrir con mi análisis. Definiciones. Las definiciones del fundamentalismo en general las podemos considerar como históricas y como reales. Históricas es la descripción que da James Barr en su libro Fundamentalism. Según este, el fundamentalismo es un movimiento concreto al interior del protestantismo norteamericano cuyo comienzo se puede situar en 1910, cuando empieza a aparecer una pequeña colección de libros titulada The Fundamentals, que eran una reacción contra los estragos que causaba en la exégesis bíblica el método histórico crítico por una parte y por otra contra el evolucionismo darwiniano por su negación del carácter histórico de los primeros capítulos del Génesis. Suponía, por tanto, una interpretación literal de la Biblia, pero no necesariamente una oposición a la ciencia moderna, pues ellos mismos fundaron centros científicos de investigación para probar el creacionismo como teoría compatible con la interpretación bíblica. Histórica también se puede considerar la identificación del fundamentalismo con la revolución iraní a partir de 1979, cuando la prensa y la televisión hicieron popular esa palabra aplicada al movimiento ultraconservador islámico. Este movimiento político religioso sí se puede considerar como una oposición frontal a la modernidad que les había venido de fuera. Las definiciones reales que son aplicables a distintos movimientos fundamentalistas son muchas y se pueden dividir en negativas, en las que el fundamentalismo se define por aquello que niega o a lo que se opone, y positivas, en las que se define por lo que afirma. Entre las negativas se puede nombrar brevemente la intolerancia irracional, miedo a la razón, rebelión contra la modernidad, represión contra la libertad, la negación de todo discurso racional, el fanatismo con el que no se puede hablar, etc. Entre las positivas se puede citar vuelta a las fuentes u orígenes, defensa sin concesiones de algo esencial, búsqueda de la seguridad. Un fanático es un hombre
para el que algo es sagrado y no está dispuesto a negociarlo. Se ve, pues, que como en todo fenómeno humano, hay luces y sombras en el fundamentalismo. Fundamentalismo protestante y católico. No voy a tratar el tema de los fundamentalismos judío e islámico porque ya son tratados expresamente en este simposium y porque además no soy en absoluto preparado para ello. Lo que tienen de común todos ellos es, al parecer, el ser fundamentalismos del libro. Ese fundamentalismo no sería posible en sociedades analfabetas que dependen únicamente de la tradición oral. La diferencia fundamental entre el fundamentalismo de origen protestante y otro de origen católico tiene que estar en su diverso punto de partida. Sería común para ambos la vuelta a las fuentes de la revelación. La única fuente de la revelación es para los protestantes la Biblia. Para los católicos, la Biblia sola no representa la plenitud de la revelación. La verdad y la doctrina, la revelación, se contiene en los libros escritos y en las tradiciones no escritas que recibidas por los apóstoles de la misma boca de Cristo o por los mismos apóstoles por dictado del Espíritu Santo, han llegado hasta nosotros como de mano en mano, según afirma el Concilio de Trento en su sesión cuarta. La mentalidad que está detrás de esto es la de la claridad y suficiencia de la Biblia, que es el principio protestante, y la de insuficiencia de la Biblia, que sería el principio católico, y que por eso tiene que echar a mano no solamente de la tradición no escrita, sino también de un cuerpo de expertos que transmiten fiel y legítimamente el contenido de esa revelación. Ese cuerpo de expertos es lo que llamamos hoy magisterio eclesiástico. Ya vemos el papel que corresponde a este en el fundamentalismo católico. De todas formas, hay elementos comunes de interpretación que conviene analizar para ir al fondo del problema del mismo tradicionalismo católico. La autorrevelación inmediata de Dios. Ya en el idealismo alemán y concretamente en Schilling hay un planteamiento distinto del tema de la revelación. La revelación tiene lugar en la creación y es inmediata porque es autorrevelación de Dios, no revelación de proposiciones doctrinales. Aunque más tarde Schilling abandonara la idea de la autorrevelación de Dios, para él la revelación no fue nunca una doctrina, sino una historia en la que lo divino mismo está entretejido. Es más, en un texto que aparece en un texto que parece anticiparse al Vaticano II, dice Schilling que el mismo Cristo, no por lo que ha dicho, sino por lo que es, por lo que ha hecho, es el contenido de la revelación. El cristianismo, por tanto, no es una doctrina, es una cosa, una objetividad, y la doctrina es siempre solamente una expresión de esto. Pasando por alto a Hegel,
podemos encontrar una doctrina muy parecida, aunque más matizada, en los teólogos románticos de la primera escuela católica de Tubinga. J. A. Moller, quizá el más representativo de sus teólogos, expone la revelación y por consiguiente el cristianismo que tiene su origen en ella, no como un sistema de proposiciones, sino como una vida interior, como un organismo vivo, del que toda doctrina conceptual es solamente un acercamiento insuficiente, aunque necesario para ser comunicado, comillas. El cristianismo no consta de expresiones, fórmulas y frases, es una vida interior, una fuerza sagrada, y todos los conceptos doctrinales y los dogmas tienen valor únicamente en cuanto expresan lo anterior, que por este mismo hecho se da por supuesto. Es más como concepto que siempre es limitado, no puede comprender y agotar la vida, que es inexpresable y es siempre inadecuado, pero como vida tampoco es comunicable y no puede ser fijada. Lo tiene que ser mediante representaciones en conceptos, mediante expresiones, pero como los conceptos doctrinales, los dogmas, etcétera, son representaciones de una determinada vida interior, y esta vida tiene que ser fijada por los conceptos. Estos no son indiferentes, sino extraordinariamente importantes. Cierre de comillas. Es Staudenmayer, de la misma escuela de Tubinga, 1856, el que cambia la terminología. Para él, revelación mediata es la hecha en la naturaleza, inmediata, la realizada por los hechos inmediatos de Dios en el espacio de lo limitado. La teología neotomista o neoescolástica, que dominó la teología hasta el Vaticano II, habla poco o nada en absoluto de la autorrevelación de Dios, pero para ella había dos tipos de revelación: inmediata y mediata. No todos los autores de esta época hablan de la misma manera. Para unos, la revelación mediata es la que se hace por la naturaleza, y la inmediata la que se hace directamente por Dios mismo. Para otros, la revelación es inmediata si el hombre recibe la revelación directamente del Dios que habla. Para que se pueda llamar revelación, tiene que ser aquella manifestación que se hace al hombre por una locución propidicta. Es mediata si el hombre recibe la revelación por medio de otro hombre delegado de Dios. Si se hace por ángeles, se entiende que es inmediata, y lo mismo hay que decir de la revelación hecha a los apóstoles, porque las acciones de Jesús son divinas. Siempre se trata de revelación de verdades, es decir, de proposiciones estructurales, en ningún caso de la autorrevelación o autocomunicación de Dios. Como una revelación ya conceptualizada y verbalizada puede ser considerada como inmediata, sinceramente no lo entiendo, a menos que se parta, tal vez inconscientemente, del concepto de dictado mecánico con los problemas insolubles que éste plantea.
Como hemos visto, la historia de esta distinción entre revelación inmediata e inmediata es más complicada de lo que parece en estas escuetas definiciones de una teología neoescolástica que siempre está descontextualizada y es por esencia ahistórica. La revelación inmediata y el fundamentalismo. El comprender la revelación como revelación inmediata de un cuerpo de doctrina conceptualmente estructurado es el principio del fundamentalismo, tanto protestante como católico, puesto que ambos se fundan en la revelación. Si la revelación es doctrinal y al mismo tiempo inmediata, no hay lugar alguno para que pueda intervenir la razón, ni como razón crítica ni como razón hermenéutica. Lo que está dicho por Dios de forma inmediata y por tanto tiene que ser claro y perennemente verdadero. La razón humana no tiene derecho ninguno ni a analizar ni a interpretar, porque lo podría hacer en las mediaciones de la revelación, mediaciones socioculturales, lingüísticas, etcétera. Pero por principio, en la inmediatez de la revelación no las hay. El que no lo admita o quiera hacer distinciones en lo que un fundamentalista dice que en lo que lo admita o quiera hacer distinciones en lo que un fundamentalista dice que inmediatamente revelado por Dios es que no cree o que tiene mala voluntad. Lo específico del fundamentalismo católico. El catolicismo admite la revelación como el fundamento del cristianismo, pero no cree, como hemos dicho, que para conocer la revelación en su integridad baste con la escritura del Antiguo y Nuevo Testamento. Escritura y tradición son necesarias para el conocimiento pleno de la revelación. La tradición se concibe como algo originalmente oral, aunque naturalmente más tarde se ha puesto por escrito en diversos tiempos. Solo cuenta como revelación la tradición que viene directamente de los apóstoles, pues con la muerte del último de los apóstoles se clausuró la revelación. Teóricamente, el que la Iglesia Católica exija, además del texto de la Biblia, una tradición oral, parece que la debería librar de todo peligro de fundamentalismo universal. Los fundamentalismos universalistas son, al parecer, esencialmente religiones del libro, como hace notar el sociólogo y antropólogo Jack Goody. Una tradición oral no es exportable porque necesitaría llevar consigo todo su entorno cultural, pero por otra parte se complica extraordinariamente el conocimiento de la revelación. La Biblia es un libro que puede tener en alguna de sus traducciones más conocidas, como es la Biblia de Jerusalén, unas 1800 páginas. La tradición presenta muchos más problemas. En primer lugar, hay que decidir qué tradición es realmente apostólica, y eso hay que hacerlo teóricamente en la enorme selva de los escritos patrísticos
y eclesiásticos. Se habla del consenso unánime de los santos padres y del sentir unánime de la Santa Madre Iglesia. Concilio de Trento, siglo IV. Pero no podemos olvidar que los santos padres tenemos al menos, pero no podemos olvidar que de los santos padres tenemos al menos 161 volúmenes, de los padres griegos y de los latinos más de 221 en la célebre edición de Magnin, más 500 volúmenes de patrología oriental, etc. Y el magisterio de la Iglesia tiene al menos los 53 volúmenes en folio de Mansi y los innumerables del Valarium Romanum, a los que en nuestros días habrá que añadir los documentos publicados en Acta Sanctae Sedis y Acta Apostolicae Sedis, más los volúmenes que cada año se publican con el Magisterio Pontificio. Se trata de textos sin duda, pero en una cantidad tan exorbitante que el determinar cuál es el sentir universal en esa selva excede la capacidad de cualquier experto. La necesidad de expertos y el nuevo peligro de fundamentalismo. El mero hecho de la existencia de un libro en sociedades que en su mayor parte eran analfabetas ha hecho necesaria la existencia de un cuerpo de expertos que conocieran la escritura o incluso las lenguas, el latín en el tardío medioevo, para poderlas interpretar autoritativamente. Inicialmente los expertos eran los clérigos o sacerdotes, y lo eran no solamente porque ellos eran generalmente los que sabían leer y habían conservado el uso de lenguas que habían muerto o estaban a punto de morir, sino también por un carisma especial recibido con la ordenación sacerdotal o episcopal. Este carisma transmitido por el rito de la ordenación, Max Weber hablará de rutinización del carisma, los capacita para ser transmisores fidedignos de la tradición y del sentido auténtico de las escrituras. Dado el carácter inmediato de la revelación divina, la única misión de estos expertos es la de transmisión o tradición íntegra y auténtica de la revelación recibida. La interpretación hermenéutica, la crítica de las expresiones conceptuales, el reconocimiento de condicionamientos socioculturales, etc., queda completamente excluido. Sin embargo, la historia de las religiones del libro deja ver que ya desde muy antiguo ha existido uno. Sin embargo, la historia de las religiones del libro deja ver que ya desde muy antiguo ha existido no uno, sino dos grupos de expertos para la interpretación de los textos sagrados. Jack Goody, en el libro que hemos citado, encuentra ya estos dos grupos de expertos en el Egipto del tiempo de Amenhotep IV, Akenatón. En el Antiguo Testamento tenemos la existencia simultánea de sacerdotes, profetas y sabios, con las diferencias conocidas que se pueden engrandecer o disminuir, pero que no dejan de ser diferencias
y tensiones. En el cristianismo primitivo durante bastante tiempo existieron pastores y doctores, pero la diferencia era prácticamente nula, porque la mayoría de los pastores, es decir, de los obispos, eran simultáneamente los mejores teólogos de su tiempo. En la Edad Media, con la aparición de la escolástica, la teología se hace más técnica y la diferenciación más urgente. La teología ya no es simbólica, sino analítica. Ya Santo Tomás reconoce que tiene que haber diferencias entre los pastores y los doctores en sentido técnico de universitarios. Distingue entre el magisterio de la cátedra pastoral o pontifical y el magisterio de la cátedra doctoral. El primero es una primacía de poder, el segundo lo es de competencia personal públicamente reconocida. Esto será el problema cuando en la época moderna cambie el concepto de autoridad, pero el magisterio al que se refiere Santo Tomás todavía no tiene el carácter especial que adquiere posteriormente y que de alguna manera lo enfrentará el magisterio doctoral. No se puede negar que a partir de la creación de las universidades medievales, ha adquirido una autoridad especial al interior de la iglesia misma. Tarde o temprano, si había una confusión de roles, el enfrentamiento era inevitable. No siempre hubo esta confusión de roles diversos y en este sentido es muy interesante la respuesta de Inocencio III, la respuesta que Inocencio III da sobre un tema de cristología a Pedro, arzobispo de Compostela. Esto dice: te le respondo al modo escolástico, pero si conviene responder de modo apostólico, respondería de forma más simple, pero más cauta. La distinción de los dos campos no deja nada que desear, y en la respuesta apostólica que da a continuación no acude a las sutilezas escolásticas, sino que se remite a la incognoscibilidad de Dios y a la teología negativa. Con esto deja muy claro que la confusión no es inevitable. Yo personalmente creo que lo que sucedió en el siglo XIX no fue que los doctores invadieron el campo del magisterio pastoral, sino que el magisterio pastoral invadió el campo del magisterio doctoral. Y la razón creo que fue el oscuro sentimiento de que el sentido de autoridad había cambiado y la autoridad meramente carismática difícilmente se podía hacer valer frente a la autoridad científica. Yo no he visto que los teólogos pretendieran hacer pasar sus estudios históricos sistemáticos como la tradición legítima de la fe de la Iglesia, sino más bien como ofertas de comprensión frente a la nueva problemática de la cultura moderna. En cambio, el magisterio pastoral, al menos desde Gregorio XVI, según opina J. Congar, recibe ya encíclicas propiamente teológicas. La nueva relación entre los expertos. La nueva relación entre los expertos en la Iglesia Católica. Aunque
el conflicto ya estaba planteado, se tarda aún en decidir un estatuto que regularice la situación de los dos magisterios. Yo he analizado ya dos modelos recientes de relación, el de Pío XII y el de Juan Pablo II. Dicho de una manera muy breve, Pío XII reduce la misión del teólogo a un funcionario del magisterio jerárquico, con la misión concedida por este de buscar argumentos que justifiquen y corroboren la vinculación con la tradición de las proposiciones del magisterio oficial. Con este modelo, el teólogo no utiliza la Sagrada Escritura o la tradición para comprenderlas, sino fundamentalmente como fuentes de argumentos para probar que lo que ya ha dicho el magisterio, que está contenido en la revelación, está de hecho contenido en la Escritura o en la tradición. Es la mentalidad que ha dado lugar a la llamada teología del Denzinger, que con frecuencia se traducía a una serie de autorreferencias de documentos eclesiásticos a documentos eclesiásticos. En cambio, Juan Pablo II, en su primer viaje a Alemania, considera el magisterio de los teólogos como una función autónoma y paralela a la del magisterio jerárquico de la Iglesia, y para la totalidad de la Iglesia concebida esta como la totalidad del pueblo de Dios. La tensión inevitable entre los dos magisterios contribuye al enriquecimiento del conocimiento de la revelación. A estos dos modelos tenemos hoy que añadir un tercero, que es el que de hecho está dirigiendo las relaciones reales entre los teólogos y el magisterio jerárquico, y por consiguiente la orientación de la investigación teológica. Es el modelo del cardenal Ratzinger. El modelo Ratzinger. El modelo del cardenal perfecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, más que una descripción positiva de lo que es o debe ser la teología, traza los límites dentro de los cuales se puede mover con libertad provisional la investigación teológica. 5 son los documentos fundamentales de distinto valor oficial en los que voy a analizar el modelo Ratzinger sobre la relación entre magisterio jerárquico y teólogos. El primero es una conferencia tenida en Toronto el 15 de abril de 1986 con el título La Iglesia y la Teología. Me reduzco aquí a exponer el final de la conferencia, en la que, mediante una alegoría tomada de un bajo relieve en la Catedral de Troya, expone la relación entre teólogos y pueblo de Dios. Se trata de un cordero atacado por un león y del perro del pastor, que acude valientemente a salvarlo, aún sabiendo que puede ser la próxima víctima. El león y el perro representan dos posibilidades o alternativas de la teología. El cordero es el pueblo de Dios. El abnegado perro es la teología que acepta sin discusión todas las decisiones del magisterio, dentro de los límites de libertad permitido por el mismo magisterio. La teología representada por el león es, sin duda, la teología moderna o científica,
como la llama Ratzinger, respectivamente. En otras ocasiones me refiero sobre todo a un breve artículo titulado La Iglesia y la Teología Científica. De todas formas, y para regular oficialmente las relaciones, publica dos documentos y posteriormente otro documento oficial de la Congregación de la Doctrina de la Fe, aprobado por su santidad en audiencia especial, concedida al cardenal prefecto de la Congregación de la Fe el 24 de mayo de 1990, aunque se publicó más tarde en el verano de ese año. La publicación me sorprendió en Alemania y allí fue recibida la instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo con críticas durísimas por una gran parte de los teólogos y de la prensa católica. Me tengo que limitar al tema de las relaciones de colaboración entre el magisterio y la teología. En primer lugar, hay que notar que Ratzinger vuelve al modelo de Pío XII. La colaboración entre el teólogo y el magisterio se realiza especialmente cuando aquel recibe la misión canónica o mandato de enseñar. Esa se convierte entonces, en cierto sentido, en una participación de la labor del magisterio, al cual está ligada por el vínculo jurídico. Las reglas deontológicas que de por sí y con evidencia se derivan del servicio a la palabra de Dios son corroboradas por el compromiso adquirido por el teólogo al aceptar su oficio y al hacer la profesión de fe y el juramento de fidelidad. Los teólogos o teólogas que no ocupen ningún puesto para el que se requiera el nihil obstar de la Congregación de la Doctrina de la Fe y que no hagan por tanto el juramento de fidelidad, no tienen al parecer ninguna misión con relación a la Iglesia. Al contrario de lo que opinaba Santo Tomás, para el que bastaba con los estudios universitarios, el juramento de fidelidad y la necesidad del nihil obstat de la misma congregación suprimen toda posibilidad de tensión entre los dos magisterios, el pastoral y el de la cátedra, según Santo Tomás, y se queda muy lejos de la ciencia teológica de la que hablaba Juan Pablo II en su primera visita a Alemania. Una ciencia que, como toda ciencia, tiene que proceder por ensayos y errores para llevar adelante la comprensión del Evangelio en el tiempo en que Él nos ha tocado vivir. Pero el paso atrás que supone esta interpretación de las relaciones teología-magisterio se completa con la lista de campos prohibidos a toda investigación libre de la teología. Las declaraciones infalibles y las declaraciones que, sin ser de revelación divina, se proponen de modo definitivos, tienen que ser desde luego aceptadas como de fe o mantenidas y aceptadas firmemente. También cuando el magisterio, aunque sin la intención de establecer un acto definitivo, enseña una doctrina para ayudar a una comprensión más profunda de la revelación y de lo que explicita su contenido, o bien para llevar la atención sobre la conformidad de una doctrina con las
verdades de la fe o, en fin, para prevenir contra concepciones incompatibles con esas verdades, se exige un religioso asentamiento de la voluntad y de la inteligencia. Hasta aquí la profesión de fe. Ratzinger, para evitar toda interpretación laxa, añade: este último no puede ser puramente exterior o disciplinar, sino que debe colocarse en la lógica y bajo el impulso de la obediencia de la fe. Si yo no he entendido mal, lo que se está pidiendo aquí es que no se discuta en absoluto el magisterio, no solo cuando, siguiendo su mandato, retransmite fielmente el depósito de la revelación, sino incluso cuando hace teología, cosa relativamente reciente, como vimos. Pero aún añade el nuevo documento de Ratzinger una cortapisa más. En servicio del pueblo cristiano, el magisterio puede intervenir sobre asuntos discutibles en los que se encuentran implicados, junto con principios seguros, elementos conjeturales y contingentes. La voluntad de asentamiento leal a esta enseñanza del magisterio en materia de por sí no irreformable debe constituir la norma, y todavía, para estrechar aún más el campo, pide a los teólogos que, en el estrecho campo de que pueda quedar de disenso, este no se manifieste en los medios de comunicación en lugar de dirigirse a la autoridad responsable. Lo que ya no dice Ratzinger es que debe hacer el teólogo cuando la autoridad responsable responde meramente con el silencio administrativo. Con este paso, Ratzinger hace entrar al magisterio oficial en un campo específicamente teológico, el campo de las cuestiones discutidas, pero el mero hecho de que el magisterio oficial se encargue de este campo lo cambia totalmente de sentido. Los teólogos dirimen esas teorías con argumentos cuya única fuerza es la fuerza lógica, histórica, exegética, etcétera, de los mismos. Pero el magisterio interviene y decide con una autoridad diferente, la autoridad pastoral, que es carismática y que tiene valor por sí misma y no por el peso de sus argumentos. Por ese camino, la discusión es teóricamente imposible porque se sitúa en un nivel distinto. Se puede obligar a su aceptación, pero por la mera coacción de la autoridad y no por la fuerza de los argumentos. El método, precisamente en cuestiones que son discutibles, no parece el indicado. Tampoco gana en esto en autoridad el magisterio eclesiástico, sino que deja la impresión de arbitrariedad. Yo añadiría que con este método tampoco se le hace un servicio al pueblo de Dios. Si examinamos de cerca la idea que tiene Ratzinger del pobre e indefenso pueblo de Dios, podríamos decir que parece considerarlo como una especie de niño burbuja que carece de anticuerpos naturales, no se puede defender por sí mismo y tiene que ser encerrado en una urna de cristal. Así, desde luego, no se aumenta la capacidad de resistencia natural y la fe del sano pueblo de Dios parece ser puesta radicalmente en duda. Además de que, como hoy, con los medios de comunicación es imposible mantenerlo al margen de la información,
con el esfuerzo por seguir manteniéndolo en la ignorancia, no se sigue más que una prolongación artificial de la vida. Yo creo que el pueblo de Dios está más sano de lo que piensa el cardenal Ratzinger, y lo estaría aún más si desde hace 2 siglos no se le hubiera mantenido en la ignorancia con los logros que la exégesis, la teología histórica y la crítica, etcétera, han ido consiguiendo en el conocimiento del cristianismo y de su compatibilidad con nuestra nueva situación. Eliminación de la tensión y fundamentalismo. Ratzinger sabe que la tensión no la puede eliminar, pero es porque hay teólogos, tal vez muchos, que no se atienen a estas normas prohibitivas. Pero si de hecho el cardenal prefecto prohíbe la entrada de la teología científica en todos esos campos determinados de alguna manera por el magisterio, es porque parte del supuesto consciente o inconscientemente de que todo ese cuerpo de doctrina propuesto por el magisterio es la expresión auténtica de la revelación divina inmediata. Y digo inmediata porque, como dije antes, es en el momento en el que se admita una mediación sociocultural, lingüística, etcétera, no se le puede prohibir la entrada a la razón crítica o hermenéutica. La clara tendencia a suprimir toda tensión del interior del catolicismo del cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, creo que es uno de los factores principales que están fomentando el fundamentalismo en corrientes, movimientos o tendencias dentro de la Iglesia Católica. Es más, el recurso exclusivo a un poder carismático para fundamentar todo un ingente complejo doctrinal sin posibilidad alguna de crítica, creo que se puede llamar simplemente fundamentalista. El problema más difícil de sortear que se presenta a Ratzinger, y a eso lo sabe él, es que a pesar de todo, la hermenéutica es suficientemente correosa como para introducirse por todos los requisitos que inevitablemente dejan las prohibiciones, y por muy impermeables que se quieran hacer. Modernidad y fundamentalismo. El fundamentalismo, como dije al principio, se ha definido como rebelión contra la modernidad. La modernidad es bien difícil de definir, pero en general, prescindiendo de todas sus dimensiones sociopolíticas, culturales, literarias, etcétera, se podría describir como un nuevo recurso a la razón. Primero crítica y después también histórica y hermenéutica. Desde el comienzo de la Ilustración, el catolicismo ha pasado a la defensiva y no es necesario pasar revistas a todas sus declaraciones contra la modernidad, con el breve paréntesis del Vaticano II. En la actualidad, la poca simpatía que Juan Pablo II tiene por la modernidad no es ningún secreto. Las normas del cardenal Ratzinger dejan traslucir un verdadero pánico frente a la modernidad como razón crítica y hermenéutica, que puede poner en peligro, entre otras cosas, su autoridad carismática. Pero la moderna crisis de autoridad
no ha sido inventada por los teólogos, sino que ellos tienen que enfrentarse también con ella. Y yo creo que lo único que pediríamos al magisterio es que no nos hiciera ese problema aún más difícil. Conclusión. Lo único que he pretendido dejar claro es que toda esta actitud del magisterio en la forma en la que lo ejerce, sobre todo el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, favorece los movimientos o tendencias fundamentalistas como Comunión y Liberación en Italia, el Opus Dei, el movimiento neocatecumenal, etc. El movimiento que se ha enfrentado abiertamente con el Vaticano II, si ha sido excluido de la comunión católica, aunque no se puede negar que ha sido tratado con mucha más paciencia, miramientos y tolerancia que los teólogos de otras orientaciones. Conclusión. Lo único que he pretendido dejar claro es que toda esta actitud del magisterio en la forma en la que lo ejerce, sobre todo el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, favorece los movimientos o tendencias fundamentalistas como Comunión y Liberación en Italia, el Opus Dei, el movimiento neocatecumenal, etc. El movimiento que se ha enfrentado abiertamente con el Vaticano II, si ha sido excluido de la comunión católica, aunque no se puede negar que ha sido tratado con mucha más paciencia, miramientos y tolerancia que los teólogos de otras orientaciones. Sería de desear que el magisterio eclesiástico perdiera esa actitud puramente defensiva, negativa y agresiva. No dejamos de comprender los problemas que plantea a la iglesia y a los teólogos la ambigüedad y la falta de fundamentos últimos de la modernidad. Pero gracias a Dios todavía tiene la iglesia mucho que ofrecer a este mundo moderno que ya tanto ha tomado del cristianismo, y a pesar de las apariencias y realidades de la secularización. Fin de este ensayo.